Bienvenidos a su canal Carlos Hernández Abogados. Este video les propondremos cuáles son los medios exceptivos o medios de defensa con que cuenta un deudor en el marco de un proceso ejecutivo o de realización de la garantía hipotecaria, más conocido como proceso ejecutivo hipotecario. Cómo es el desarrollo de este proceso y cómo se hace o cuáles son las vicisitudes que se dan en la diligencia de remate. Quédate para averiguarlo. Nuestro Código General del Proceso colombiano contempla un capítulo en el que determina las reglas de cómo se lleva a cabo un proceso ejecutivo hipotecario o de realización de la garantía hipotecaria. Este proceso se da en el marco de los negocios previamente celebrados como contratos de mutuo o de préstamo a interés con la obligación de restituir dinero del deudor al acreedor. Entonces una parte es el acreedor que presta un dinero a otra parte que será un deudor, y este deudor le paga unos intereses de plazo y vencido el plazo pues se hace exigible el crédito porque está sometido a plazo, o también en el camino puede ser que el deudor incumpla la obligación de pagar esa hipoteca. Entonces al incumplir la obligación de pagar esa hipoteca se haría exigible la obligación, que es lo que generalmente ocurre con los préstamos hipotecarios para vivienda y demás, ante entidades financieras y ante acreedores hipotecarios común y corriente o personas naturales o empresas que se dedican al préstamo de dinero en hipoteca a interés. Entonces, cuando se queda mal por parte del deudor o se hace exigible la obligación del crédito hipotecario, se surte un proceso de cobro de recaudo o realización de la garantía mediante un proceso ejecutivo en el cual se hace efectiva el dinero o se hace efectiva la garantía. Y entonces proponemos desde Carlos Hernández Abogados, y por la experiencia que hemos vivido en nuestras asesorías, en los procesos que hemos llevado a lo largo de estos años, cómo serían los medios de defensa o con qué medios de defensa o medios exceptivos cuenta el deudor cuando se ve enfrentado al cobro de dichos procesos ejecutivos hipotecarios. ¿Qué puede hacer? Dentro del proceso, al interior del proceso y en la diligencia de remate o antes de que ocurra el mismo. Veamos entonces un poco. En cuanto el acreedor hipotecario realiza un proceso ejecutivo hipotecario de realización de la garantía, pues este lo presenta ante los jueces civiles municipales o civiles del circuito del domicilio del deudor. Generalmente ocurre así. Y una vez admitido, se libra mandamiento de pago teniendo en cuenta las siguientes situaciones. El juez o el juzgado o el despacho judicial a que le corresponde por reparto dicho proceso, pues va a librar un mandamiento de pago y va a basarse en que la obligación sea clara, expresa, actualmente exigible, que provenga del deudor o de su causante y que ese documento donde se incorpora la obligación constituye plena prueba en contra del deudor. Entonces, siendo esto así, se libraría mandamiento de pago, que no es más que una orden de apremio o coactivo, donde se puede embargar los bienes de la universalidad de bienes del acreedor, del deudor y el deudor, pero básicamente en este tipo de procesos pues se va a hacer la realización de la garantía, por lo que se va a perseguir primogénitamente o primariamente el bien dado en garantía o grabado con hipoteca. A ello entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace entonces el deudor cuando le llega la citación para diligencia de notificación personal y este concurre al despacho a recibir notificación del mismo? Entonces el deudor se da por enterado de que ha sido notificado de un proceso ejecutivo en su contra, y este debe contratar a un abogado idóneo que ejerza medios exceptivos frente a ese planteamiento o a esa primera providencia que ha emitido un despacho judicial, en el cual emite una orden de apremio y empieza por embargarle el bien inmueble grabado con hipoteca, que generalmente lo que la persona trata de proteger el deudor es su bien inmueble, y que por motivos muchas veces ajenos a las circunstancias, empezando por lo que estamos viviendo actualmente, COVID-19, para nadie es un secreto,
pues se hacen exigibles y se harán exigibles muchísimos créditos hipotecarios. ¿Cómo reacciona entonces el deudor? ¿Qué es lo que hace cuando llega con su abogado y cómo plantear los medios exceptivos? Bueno, partimos de la base de que de que generalmente los títulos de recaudo se dividen en dos grupos, digamos. Uno son el grupo de los títulos valores y otros son el grupo de los títulos ejecutivos. Entonces, generalmente los créditos hipotecarios vienen precedidos de un título valor denominado pagaré, con una carta de instrucción, en la cual, cuando se incumple una, dos o más pagos, se hace exigible la obligación y por parte del deudor, y el acreedor exige la obligación y la presenta al cobro ante el juez. Ahora bien, el deudor que va a llegar a este proceso, ¿cómo se va a defender en primera medida? Eso es importante tanto para abogados como para el mismo deudor, para que se sepa qué se debe hacer. El Código General del Proceso, a diferencia del anterior Código de Procedimiento Civil, quiere hacer un procedimiento mayormente expedito, que exista celeridad procesal, que se lleve a cabo rápidamente el proceso, porque se parte de una orden de apremio donde se incumple una obligación y se debe dar celeridad, prontitud, eficacia y prontitud para resolver los conflictos que los particulares confían al Estado. Por esto entonces se parte de la base de que si la primera providencia que emitió el despacho es una obligación clara, expresa y actualmente exigible, pues no hay mucho que cuestionar. Pero ¿cómo se defiende el deudor en este momento? Se puede proponer que los requisitos formales del título se deben de hacer mediante una proposición de un recurso de reposición en contra del mandamiento de pago. Entonces, vamos por partes. El deudor generalmente tiene 10 días, 5 días para pagar o 10 días para proponer excepciones o medios de defensa perentorios. Si es que del examen que realice el apoderado en nombre de este deudor y el deudor mismo se percatan de que existen o que faltan algunas formalidades del título valor en este caso, pues entonces, como si la obligación no es clara, si no es expresa o si no es actualmente exigible o qué puede suceder, o si no reúne los requisitos tanto generales como especiales del pagaré, por ejemplo, hablando de título valor, pues entonces, si esto se va a cuestionar, el Código General del Proceso dijo, mire, si partimos de la base de que vamos a librar mandamiento y es una providencia donde se va a decir que se parte de la certeza de que existe una obligación en contra de ese deudor y a favor de ese acreedor, pues aquí no hay mucho que cuestionar, pero en definitiva sí hay mucho que decir. Muchas veces vemos cómo revisamos los títulos, valores y le falta algún requisito. Ese requisito se debe interponer un recurso vía reposición contra el mandamiento de pago dentro de los 3 días posteriores al deudor haber recibido la notificación del mandamiento de pago. Cuando se acerca al despacho ya es notificado. Entonces, ¿qué sucede? Si eso no se interpone dentro de esos 3 días, posteriormente en la sentencia o en el auto de sígase adelante con la ejecución o de según lo que resuelva, no se podrá mencionar. El juez no podrá decir que le faltaban requisitos formales al título, porque se parte, volvemos a repetir, iteramos, que se parte de la certeza de que cuando se libra un mandamiento de pago, esa providencia es como una sentencia. O sea, se parte de una presunción legal que admite prueba en contrario y para respetar el derecho de defensa, el debido proceso, que es lo que queremos resaltar en este vídeo. Entonces, si esos requisitos formales se van a proponer, deben de ser dentro de esos 3 días. Si como consecuencia de esa interposición de ese recurso se declara aprobado de que faltaban requisitos formales del título, se puede dar por terminado el proceso ejecutivo. Ahora bien, puede ser que se haga el examen de revisión de los requisitos del título valor o del mandamiento de pago y se revise y no se vea de pronto que le faltan requisitos formales al título, sino que lo que se encontró fueron unas excepciones previas. Entonces vamos a mirar. Las excepciones previas no se pueden proponer en los procesos ejecutivos. Los procesos ejecutivos, dicen los procesalistas especializados en el tema, de que no existe demanda ejecutiva, sino proceso ejecutivo. Y de que por lo tanto, pues como en los procesos, como en las demandas que se proponen las excepciones previas, aquí si hay hechos constitutivos de excepciones previas,
Estas también se deben alegar vía reposición dentro de los 3 primeros días contra el mandamiento de pago. Entonces ya tenemos un segundo grupo de excepciones que se pueden proponer allí. Tanto las de los requisitos del título o valor dentro de los 3 días mediante recurso de reposición, o también los hechos que constituyan excepciones previas. Las excepciones previas las trae el artículo 100 del Código General del Proceso, son taxativas. No son sino esas: falta de competencia, falta de jurisdicción, etc. Hay varias, son varias excepciones de carácter previo. Entonces, los hechos que constituyan excepciones previas también se deberán interponer dentro de los 3 días siguientes. Posteriormente, también existe otro recurso que no es muy usado porque ya la figura del fiador desapareció y ahora se da la figura del deudor solidario. Entonces, por lo tanto, no se propone, pero también, si llegase a darse la figura del fiador, entonces también se podrá proponer dentro de los 3 días siguientes al mandamiento de pago el beneficio de exclusión, que se propone también vía reposición, y es que el fiador primero dice que se haga el cobro de los bienes del deudor y si no quedare satisfecho el crédito, entonces se persiga a él. Eso es otro medio exceptivo que existe. Aunque este último beneficio que hablamos de exclusión o esa excepción que se puede proponer se utiliza más que todo en los procesos ejecutivos singulares. Esta es la realización de la garantía, la realización real de la garantía o el proceso ejecutivo hipotecario. Pero son medios con que cuenta el deudor. Ahora bien, si posteriormente a ello, dentro de los 10 días hasta el último día 10º, se puede proponer otro grupo de excepciones, que son las excepciones de mérito o perentorias. Pero aquí queremos hacer un llamado técnico. Hemos conocido pues de que en el ejercicio las excepciones de méritos o medios con que se defiende el deudor cuando se le esgrime un título valor o se le esgrime una providencia donde le está conminando a pagar una suma de dinero, pues cómo defenderse. Otro grupo de excepciones, pues nosotros siempre hemos hecho uso, digamos, de toda la normatividad en general que existe en los códigos. Pero como aquí estamos hablando de que el título origen de recaudo es un título valor denominado pagaré, estamos ante el ejercicio de la acción cambiaria derivada del título valor pagaré. Entonces, cuando se está ante el ejercicio de la acción cambiaria del título valor denominado pagaré, pues a ella se le antepone una norma especial que la trae el Código de Comercio, y es la regla 784 o artículo 784 del Código de Comercio, en el cual son esas excepciones a la acción cambiaria. Las excepciones de la acción cambiaria son esos 13 numerales. Dentro de los 13 numerales existe un numeral que puede ser cuando el título valor no circuló, sino que es entre el mismo deudor y acreedor, se puede anteponer excepciones personales y hablarse del negocio causal, el negocio causa que dio origen al nacimiento de ese pagaré. Entonces, una cosa es el negocio causal que dio origen, otra cosa es que ese negocio causal se vertió en un instrumento denominado pagaré o título valor, y es muy técnico la forma en que se puede defender. Entonces tenemos en cuenta que existe ese otro medio de defensa que está en el artículo 784 del Código de Comercio. A ese grupo de defensa también habrá que mirar, revisar el título valor, base de recaudo, y allí vamos a poner con un ejemplo. En muchos procesos nos ha pasado, pero uno puede también partir de la base de cuando se haga una revisión con un experto grafólogo, ponerle la lupa al documento denominado pagaré. En muchos casos nos hemos encontrado con títulos valores adulterados o títulos valores que no corresponden a la realidad, que han sido indubitados, y entonces que han sido falsificados o que tienen enmendaduras o tachones. Cuando eso suceda, otro grupo de defensa que actúa como excepción de fondo es la tacha de falsedad del documento. Es decir, que cuando se vaya a cuestionar el título valor base de recaudo por alguna falsedad, porque partimos de la presunción legal de que el título valor es un documento que constituye plena prueba en contra del deudor.
Entonces, si eso se va a cuestionar, no es con pañitos de agua tibia, hay que tacharlo de falso. Y la tacha de falsedad es muy delicada porque, a ver, si el deudor que tacha de falso es capaz de demostrar de que el documento había sido alterado, pues hay un premio para ese deudor y es el 20% del total del importe del título, que le dan adicionalmente allí. Entonces, ¿qué sucede? Eso es una cosa, pero si eso no sucede así, pues entonces lo van a condenar al 20% de ese importe, de ese título. Entonces, es una situación riesgosa, porque se parte de la certeza de que el título es, pero, oh sorpresa, en algún proceso importantísimo que acabamos casi de definir hace poco, en estos últimos 2 años, con una entidad financiera muy reconocida, pues cuando esto me sucedió, pues a manera de ejemplo, voy a contar algo, pero sin nombrar las personas involucradas en el caso, de un proceso en una sociedad donde yo soy liquidador, y cuando se presentó un pagaré para el cobro por una entidad muy importante financiera, pues estábamos reunidos, yo me reuní con la junta de socios y de accionistas y les comenté que veía como indubitado el documento. Todo el mundo en ese momento, y habían procesalistas importantes ahí sentados, dijeron, hombre, eso no hay mucho que cuestionar cuando un pagaré una entidad financiera le está realizando el recaudo. Realmente eso es impoluto. Yo dije, hombre, yo siempre he sido inquieto y yo no considero que eso sea palabra de Dios. Pues existe el derecho de defensa y lo hice ver efectivamente de un grafólogo y efectivamente era un pagaré creado en los años 90, pero que se raspó o se borró algunos apartes del mismo y se marcó con el año 2000 y algo. O sea, el documento era el año de los años 90 y posteriormente cuando se hizo así le pusieron 2000 y pusieron la palabra arriba no vale, el tachón de arriba no vale, etcétera. Se veía, a simple vista no se veía mucho, pero cuando se puso la lupa y eso se vio que había sido raspado y había sido como movido, digamos, como alterado el documento. Así se propuso. En su momento mucha gente me cuestionó por eso. Efectivamente el juez de primera instancia le dio la razón a la entidad financiera y más pues todos los socios y todo el mundo me dijo, mira que estás muy joven, eso son cosas de la juventud y entonces pues no te prosperó, porque eso no prospera. Todo lo que usted haga contra una entidad financiera, eso está muy bien hecho y eso no prospera. No, en segunda instancia el Tribunal Superior nos dio la razón y se declaró que el documento había sido alterado. Entonces ahí ya era al contrario. Yo le dije, bueno, no son cuestiones del azar, son cuestiones de la técnica y el buen juicio que se le ponga y la lupa que se le ponga al pagaré o al medio de recaudo cuando se vaya a enfrentarse al cobro de un título de valor, como en este caso, así sea grabado con hipoteca. Pues imagínense lo que sucede cuando eso pasa. Adicionalmente de que se cometen delitos y se compulsan copias para la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo de su competencia. Entonces hay que mirar situaciones que se pueden presentar y medios de defensa que existen para cuestionar estos títulos valores. Así que no es palabra de Dios. Entonces miremos. Contamos con las excepciones perentorias y cuando ya el proceso se proponen las excepciones de mérito o perentorias, pues se citará una audiencia del artículo 372 y 373 y 74 de audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento, donde se debatirán pruebas de tipo documentales, testimoniales, interrogatorios de partes y demás. Las partes presentarán sus alegatos y ya se tomará una decisión frente a esa obligación que ordenará o seguir adelante con la ejecución porque no se demostraron los medios exceptivos o los medios de defensa del deudor, y la obligación seguirá la ejecución adelante en favor del acreedor y en contra del deudor, o podrá haber prosperado algunos medios exceptivos y entonces cesará la ejecución con la correspondiente condena en costas y perjuicios y demás. Y si ha sido tachado y ha prosperado la tacha vaya, pues ni se diga, cesaría la ejecución en contra del deudor. Ahora bien, vamos a suponer en el caso, como sucede en la gran mayoría de veces, de que se siga adelante con la ejecución. Y entonces, ¿qué pasa con las posteriores etapas del remate de bienes en el proceso hipotecario?
Una parte importante dentro del grupo de defensa con que cuenta el deudor también es verificar el instituto procesal de la prescripción extintiva de los pagarés. Los títulos valores, en tratándose de pagaré, porque hay diferentes tipos de prescripciones, porque el cheque tiene otra prescripción, pero hablando del pagaré, el pagaré, una vez se haga exigible, el acreedor cuenta con 3 años a partir de que se hizo exigible o del plazo a que estaba sometido. A partir de ese momento se presentan 3 años en adelante. Si pasados esos 3 años el acreedor no acciona, no ejecuta, no cobra el título valor, entonces este prescribiría. Pero ¿con qué nos hemos encontrado también en la práctica? Que la prescripción es un medio exceptivo, pues una defensa con que cuenta el deudor, pero debe proponerla al interior del proceso o también por derecho de acción. El deudor también podrá accionar en contra del acreedor y hacer extinguir los pagarés. Pero digamos, si le están cobrando en el marco de este proceso con un pagaré que ya ha pasado más de los 3 años, ¿qué medio exceptivo cuenta también el deudor para proponer en su favor? La prescripción extintiva. Y aquí hay un artículo importante que hay que traerlo y que hay que mencionarlo, porque ha sido objeto de muchas discusiones a lo largo con varias entidades financieras y demás, que nos hemos encontrado y se ha discutido de que si prescribe el pagaré, entonces tiene ese acreedor cuenta con otros 5 o 10 años como si fuera la prescripción del título ejecutivo, porque el título ejecutivo prescribe a los 5 años y pasados 5 años tiene hasta otros 5 años para que el acreedor haga un proceso aparte verbal o declarativo en el que cobre la deuda, ¿sí? Pero aquí no, aquí cuando estamos hablando de un pagaré y que la obligación está vertida en ese pagaré y se hace exigible y se propone la excepción de prescripción que podrá ser vía reposición contra mandamiento de pago entre los 3 días o también como excepción de mérito o perentoria, de las dos formas opera. Entonces, si se declara prescrito el pagaré, hay que acudir a la norma 882, artículo 882 del Código de Comercio, en el cual en su inciso final dice que cuando prescriba o caduque un título valor, también se extinguirá la obligación originaria. Mucho cuidado con eso, porque entonces se ha entendido mal y se ha alegado en muchos procesos y hemos discutido mucho con acreedores de todo tipo, en el que dice, bueno, si me prescribe el pagaré, yo puedo ir a un proceso declarativo aparte y que me vuelvan a decretarla, a crearse, digamos, a constituir la obligación. No, no opera así. Opera con la regla del 882, inciso final, y cuando prescribe el título valor se descarga el título y solamente cuenta con 1 año más ese acreedor para ejercer una acción especial que se llama la acción de enriquecimiento cambiario. La acción de enriquecimiento cambiario, o sea, cuando se descarga el título y ocurre un enriquecimiento del deudor porque ya no tiene que pagar el título y un empobrecimiento correlativo del acreedor, ese acreedor cuenta con 1 año no más y pasado ese año se finí, no puede volver a revivir esa situación. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces también, ¿qué pasa? El acreedor cobra el pagaré porque alguien lo ve y dice, el pagaré está prescrito, pero no opera automáticamente. Se tiene que declarar judicialmente por el juez. Entonces el acreedor muchas veces lo cobra y si el deudor no se defiende y propone la excepción de prescripción, pues se va derecho y le cobra un pagaré que en teoría estaba prescrito. Entonces hay que tener también cuidado en eso y muchas veces por eso se revisa y se mira cada título valor para poder excepcionar, para poder decir cómo es que se puede sacar una defensa en favor de un deudor donde un pagaré haya prescrito. Pero bien, veamos la parte posterior a cuando queda en firme el auto de siga hacia adelante con la ejecución, porque los medios exceptivos no prosperaron y porque se sigue adelante cobrándose la obligación en favor del acreedor y en contra del deudor. Entonces, ¿cuál es la parte final posterior al auto de siga hacia adelante con la ejecución o de lo que comúnmente conocemos como la sentencia? Entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, el artículo 444 del Código General del Proceso
verifica la situación de cómo se hace exigible esos créditos y cómo se pagan créditos con el remate de bienes para pagar obligaciones, en este caso para el crédito hipotecario. Posteriormente al auto de que está en firme, de sígase adelante con la ejecución, cualquiera de los intervinientes, sea el acreedor, el deudor o sea los embargos de remanentes y demás, podrán presentar un avalúo, como un avalúo comercial, pero cómo siempre se ha utilizado generalmente, cómo se han llevado a cabo los remates de bienes hipotecarios en Colombia, o de todo tipo de bienes, pero en este caso hipotecarios. Se ha tenido como base el avalúo legal. Entonces veamos que aquí hay una parte, un avance que trajo el Código General del Proceso y ha tendido por hacer más digno las condiciones del deudor. El mismo Código General del Proceso contempla situaciones en las que se deba de tener en cuenta el avalúo comercial. Algún procesalista alguna vez muy importante me decía que eso es una alcahuetería, ese avalúo comercial, eso es una alcahuetería. No, los remates deben de hacer por los avalúos legales. Entonces vamos a mirar qué es un avalúo legal y qué es un avalúo comercial. Entonces el avalúo legal, partimos de la base de que es el impuesto catastral que viene en el predial incrementado en un 50%, y a eso se le saca el 70% y esa será la base de licitación. Pero si lo vemos, ese avalúo legal en relación a un avalúo comercial dista mucho, de muchos millones de pesos hay de diferencias ahí. Por ejemplo, hay un caso que en la actualidad tenemos en nuestra firma, pues de muchos otros que tenemos, pero hay un caso muy relevante de una propiedad que el avalúo legal estaba más o menos dado así para que tengan una vista general del tema. Este inmueble tenía un avalúo catastral más o menos de 500 millones de pesos y incrementado un 50% sería 750 millones. Por el 70% sale casi como entre 500 y 600 millones a remate ese inmueble. Y en ese inmueble se celebró una hipoteca, un contrato de hipoteca, un préstamo por 400 millones que a hoy en día, después de 9 años, va más o menos en 1.250 millones de pesos entre capital e interés. Entonces, ¿qué sucede? Si se acude a la regla general del avalúo legal, pues ese deudor quedó desprotegido. En este caso puntual, muy querido, el acreedor hipotecario presentó un avalúo comercial que no fue suficiente. El avalúo comercial decía entonces de que esa propiedad costaba 1.700 millones y que entonces por 1.700 millones ahora vamos a sacarle el 70%. A 1.700 millones más o menos salía como en 1.000 y algo. De todas maneras, se adjudicaba a razón de su crédito el inmueble y podía quedar debiendo dinero. Nosotros, como medio exceptivo, medio de defensa, queremos proponer al deudor de que existen diversas sentencias de la Corte Constitucional y incluso el mismo Código General del Proceso ha sido protector y dice que si entre los 20 días siguientes al auto de sígase adelante con la ejecución, usted podrá acudir como deudor a una entidad reconocida, a unos avaladores reconocidos, puede ser la lonja, puede ser cualquier entidad reconocida en la cual reúna con todas sus credenciales, reúna las condiciones de evaluador reconocido por la ley y podrá proponer un avalúo comercial. Pues así se hizo en esta circunstancia y, por ejemplo, en este caso puntual se emitió un avalúo real por una entidad competente, sin parcializaciones de ninguna clase, y se avaló la propiedad en 2.700 millones, porque eso realmente vale. Eso realmente, con el método de mercado y demás, donde un método científico comprobable, donde el evaluador le comprobó al juez de la causa, porque es que ese inmueble costaba ese dinero, no fue una cuestión caprichosa. Entonces mire la diferencia entre el avalúo comercial y el avalúo legal. El avalúo comercial para este momento entonces salió el inmueble evaluado por 2.700 millones y la persona de 1.250 millones, el 70% a remate sale como por 1.890 millones. Conclusión, nunca se puede vender el inmueble, entonces ahí llega un punto de negociación. Entonces la idea es también de que en defensa de ese deudor, de su patrimonio, pueda proponer un avalúo adecuado, real, que se ajuste a su realidad y no una imposición de avalúos legales que vayan a dar
o que vayan en perjuicio de ese deudor o de su patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, veamos una situación. Es muy usual de que posteriormente al auto de sigas adelante con la ejecución, en el camino, después de que el inmueble está embargado, inscrito en la oficina de instrumentos públicos y adicionalmente ha sido secuestrado y ya está en firme el avalúo, procede entonces solicitar la diligencia de remate. Y aquí vamos a ver una situación para ver cómo es que opera esa parte final del remate de bienes, en este caso el proceso ejecutivo hipotecario. Suele suceder que el acreedor hipotecario muchas veces le interesa el inmueble o se quiere pagar con el mismo. Entonces hay una situación, cuando ya queda en firme el avalúo y se dijo que es por el 70% de X valor, en este caso digamos del avalúo comercial, entonces se hace unas publicaciones de dicho remate y con todos los requisitos de ley y demás, y se debe entonces el que quiera hacer postura para el remate, y esta es la parte que queremos resaltar, es muy importante que se vea varios temas que se han visto en la práctica. Por ejemplo, cuando ya se licita y se llega el día del remate, pues los que vayan a hacer postura válida para participar en dicho remate deberán de consignar el 40% del valor del avalúo total, o sea, del avalúo del 100% del inmueble, deberán de consignar el 40% a órdenes de ese despacho para imprimirle seriedad y una postura base seria, firme, de las personas que vayan a participar el día del remate. Una vez se hayan postulado los participantes en la subasta, llegado el día y hora, el despacho judicial en el cual se esté llevando la causa de remate de ese bien inmueble se constituirá en audiencia pública y dará un lapso para que se hagan las posturas en sobre cerrado, que obviamente pues van a ser mayor al precio del avalúo comercial que se haya dado en ese momento, o podrá rondar el valor mínimo exacto del avalúo, pero quien se quiera quedar con el inmueble pues deberá de dar una oferta mayor. ¿Qué pasa entonces con el acreedor hipotecario en este momento que quiera hacer postura base a cuenta de su crédito? Tendrá que tenerse en cuenta la liquidación del crédito. O sea, para el remate del inmueble no es necesario de que la liquidación del crédito esté en firme, pero sí es muy importante tener una liquidación clara del crédito por el acreedor hipotecario si es que este va a hacer postura base a cuenta de su crédito hipotecario y quiere participar del remate. Entonces veamos en el ejemplo que les vengo proponiendo de este inmueble importante que cuesta 2.700 millones de pesos. ¿Qué pasa con el acreedor hipotecario que su crédito está liquidado en 1.250 millones y la licitación está en 1.890 millones de pesos, 1.900 millones de pesos prácticamente? Pues que a 1.250 millones, ¿cuánto le falta para llegar a 1.900? Esa diferencia tendría que pagarla el acreedor hipotecario si es que acaso considera pertinente quedarse o quiere quedarse con ese inmueble. Entonces, ¿qué sucede? Que el acreedor hipotecario, si la liquidación del crédito es menor al 40% que tiene que hacer postura base, pues tendría que pagar esa postura base. Pero si es mayor la liquidación del crédito a la postura base del 40%, pues no tiene que consignar el dinero. Puede hacer postura a cuenta de su crédito como acreedor privilegiado de mejor derecho y puede participar en el remate, pero debe de cuidar una situación importante que aquí llamamos también y opera como defensa para el deudor. Entonces tenemos que el deudor defiende con una liquidación del crédito comercial para que haga valer su inmueble con las condiciones reales de mercado y no los avalúos legales que son muy por debajo. Y otra situación es que ha pasado que ese acreedor hipotecario muchas veces hace postura a base de cuenta de su crédito y le adjudican el inmueble. Muy bien, ¿qué pasa? Como hay un saldo, su crédito es menor y tenía que cubrir la parte que es el costo de la base de la licitación que está por el 70%. En nuestro ejemplo, pues su crédito valía 1.200 millones, pasa de los 40%, entonces no tuvo que depositar el 40% para hacer postura base y se lo adjudican. Entonces tiene que pagar la diferencia entre 1.250 a 1.900 millones. ¿Qué pasa
¿Dentro de qué plazo lo puede hacer? 5 días posterior al remate, a la diligencia de remate. Y debe consignar también el 3% por impuesto para el remate. ¿Qué sucede si ese acreedor hipotecario que está rematando a cuenta de su crédito no consigna el dinero faltante, restante a ese deudor? O sea, le da la devuelta, mejor dicho, le da la devuelta, o sea, se cobra su crédito y le da la devuelta para que ese inmueble quede a nombre de ese acreedor hipotecario. ¿Qué pasa si ese acreedor no consigna el dinero? Pues imagínese que es sancionado con la pérdida del 20% del valor comercial del inmueble. En nuestro ejemplo es sáquele el 20% a 2.700 millones. Eso perdería el acreedor hipotecario y se reduce en favor del deudor. Y muchas veces se puede dar por extinguida la obligación. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder en la práctica? Que como se hacían los remates por los avalúos legales, pues entonces el avalúo legal era muy inferior, entonces el acreedor hipotecario se adjudicaba el inmueble y antes el deudor seguía debiéndole dinero y a continuación ya iniciaba con un proceso ejecutivo a continuación, ya con acción personal del proceso ejecutivo hipotecario. Entonces no solo quedó contento con llevarse a adjudicarse el inmueble por un precio ínfimo, sino que además lo siguió ejecutando, lo siguió persiguiendo. Otra defensa que tiene el deudor antes de que ocurra ese remate es iniciar un proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, por ejemplo. O si es una empresa y demás, pues un proceso de insolvencia, sea de reorganización o sea de liquidación judicial. Ello ayuda mucho para aprovechar muy bien, no para hacer trampas, para aprovechar bien los bienes del deudor y su patrimonio, que no se vea menguado y que no se vea subutilizado, ¿sí? Para que el deudor pueda ejercer un derecho de defensa efectivo, eficaz, que contrarreste la situación. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que tanto los que van a hacer postura, los terceros que van a hacer postura en el remate, que consignan el 40%, y si alguno de ellos se le adjudica, que no sea el acreedor hipotecario, y no paga entre los 5 días posteriores, esos terceros pierden el 20% o la mitad de lo que depositaron del 40%. Y el acreedor hipotecario, que es el privilegiado, que hace postura a cuenta de su crédito por valer más el crédito liquidado que el 40% que tenía que hacer postura base, y se lo adjudican a él, la diferencia para pagar el valor real comercial a ese deudor lo tiene que consignar desde los 5 días siguientes más el 3% del impuesto de remate. Si eso no se hace, ese acreedor hipotecario se le reduce el crédito en favor del deudor por el 20%. Entonces, son situaciones que hay que tener en cuenta, tanto para acreedor y para deudor, y que benefician a ambas partes, pero que el deudor también cuenta con una gran cantidad, un abanico de posibilidades de cómo defenderse al interior de un proceso ejecutivo hipotecario. Finalmente, otra situación o medio de defensa con que cuenta el deudor es cuando se va a presentar la liquidación del crédito. Entonces, posteriormente, al auto de sígase adelante con la ejecución y a la etapa de avalúos y demás, también viene la posibilidad de que tanto el demandante como el demandado e incluso el que ha embargado remanentes puedan presentar la liquidación del crédito. La liquidación del crédito es muy importante revisarla. Generalmente la presenta el demandante o el acreedor demandante o ejecutante, digamos, en el que se revisa una tasa de interés que de pronto no pueda corresponder a la tasa efectiva que se debe hacer, que es la tasa de interés que fluctúa mes a mes y que lo certifica el Banco de la República en nuestro país, en Colombia. Entonces esa fluctúa mes a mes y se hacen unas certificaciones trimestrales emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay que verificar el crédito, pero quien vaya a objetar el crédito, quien vaya a oponerse a ese crédito, quien no esté de acuerdo con los valores expresados allí, debe de contraperitar con otra liquidación de crédito. Ya no es como anteriormente que se objetaba por error grave y demás, ya no existe eso. Quien no esté de acuerdo con la liquidación que le presenta a su acreedor, el deudor podrá hacerla revisar y muchas veces se han dado abonos parciales y no se tienen en cuenta al momento de liquidarse. Entonces esos abonos parciales se podrían tener en cuenta, o de pronto se ha secuestrado el inmueble y estaba rentado y demás y se han recaudado arriendos y de pronto el secuestro no ha llevado a tiempo y no se ponen en ese momento a tiempo, o el acreedor no tiene a veces la delicadeza, abro comillas,
de incluirlos allí para que crezca más la cuenta. Otra defensa del deudor es reliquear ese crédito, verificar la tasa de interés y demás, y hacer ver al despacho en qué consiste con otra contraperitación o liquidación con la tasa de interés correspondiente y demás, y las pruebas respectivas, a anexar y controvertir esa liquidación. Entonces allí podrá tomar una decisión el despacho y podrá en muchos casos reconocerle abonos y demás, la tasa de interés que corresponde y demás. Muchas veces eso ayuda a disminuir la obligación y son cosas que operan en favor del deudor y también del acreedor. Si este vídeo fue de gran utilidad para ti, no olvides suscribirte al canal, darle clic en la campanita, regálame un like arriba y no olvides dejar tus comentarios, qué otros videos quieres que haga, si quieres o tienes preguntas acerca de esto, pues de este vídeo y de otros temas, nos los puedes dejar allí. Coméntanos, cuéntanos qué más quieres que expongamos en otros videos. Recuérdanos seguirnos en redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram.